Muy buenos días amigos, soy el pastor Joel Castañeda de la Iglesia Cristiana Península Viva en la zona centro de Acapulco, Guerrero, México. ¿Por qué razones nosotros no oramos frecuentemente? ¿Por qué razones nosotros le damos poco valor a la oración? Le voy a dar algunas razones. Una de ellas es porque probablemente no creemos que Dios puede escuchar mis oraciones. Inclusive muchas personas recurren a intermediarios, se le llaman santos o algunas otras personalidades, para que ellos intercedan por nosotros ante Dios. No tienen la confianza de ir ante Dios y orar. Otros, en otros casos, es porque creemos que nuestro problema es tan grave, tan difícil, que no creemos que Dios pueda hacer algo al respecto. Y una de las más frecuentes y que tiene solución es que nosotros creemos que podemos resolver aquella situación solos, con nuestros recursos, con nuestras relaciones, con nuestros contactos o con nuestras propias fuerzas o con nuestro propio entendimiento, y dices, bueno, pues yo lo puedo resolver, entonces no tengo necesidad de orar. Bueno, vamos a ver hoy en Marcos capítulo 9 versículos del 14 al 29 un pasaje en el que el Señor Jesús va a mostrarle a sus discípulos la necesidad de orar. Leo para ustedes, dice: cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. ¿Qué están discutiendo con ellos?, preguntó Jesús. Maestro, respondió un hombre entre la multitud, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. Ah, generación incrédula, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo he echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo le es posible. Sí creo, exclamó el padre de inmediato. Ayúdame en mi poca fe. Al ver Jesús que se agolpaba a mucha gente, reprendió al espíritu maligno. Espíritu sordo y mudo, le dijo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en este muchacho. El espíritu, dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían, ya se murió. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, y el muchacho se puso de pie. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y Jesús les dijo, esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración. Y dice en la versión 60, con oración y ayuno. Queridos amigos, esta es una gran lección respecto de la oración. ¿Por qué nosotros de manera frecuente evadimos el orar? Por una sola razón. Porque no hemos aprendido a depender de Dios. Llega el caso que, dadas las habilidades y los recursos que tenemos, nos creemos capaces de resolver tal o cual situación, por complicada que parezca. Y normalmente primero nos movemos nosotros buscando las formas de resolver el asunto, y creemos que nosotros podemos hacerlo. El Señor Jesús le había dado autoridad a sus discípulos en capítulos anteriores para ir y echar fuera demonios, pero ahora ellos no habían podido. Y lo que podemos ver aquí en el reclamo que Jesús hace, dice, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes, generación incrédula? Incrédulo es aquel que no tiene fe, es aquel que no ha aprendido a depender del obrar de Dios en su vida. Al parecer los discípulos habían echado afuera algunos demonios, habían hecho milagros en los capítulos anteriores, y ellos habían llegado a creer que el poder estaba en ellos para hacerlo. Pero ojo, el gran error es cuando
Dios nos ha dado ciertas habilidades, ciertos recursos para resolver muchas situaciones complejas en nuestra vida, pero siempre va a haber situaciones en las que ni nuestros recursos, ni nuestros contactos, ni nuestras relaciones, ni nuestras capacidades nos van a permitir resolver una determinada situación. Y esto es puesto porque somos personas con limitaciones. Y para eso es que nos es puesta como una forma de vivir la oración. La oración, escúcheme usted, es una forma de vida. Es una forma de vida en la que yo aprendo a depender de Dios. Inclusive, cuando hemos madurado, cuando ha crecido nuestra dependencia de Dios, dependemos de Él ante situaciones mínimas, las más sencillas de resolver. Y pedimos de la presencia de Dios para no equivocarnos y para resolver de la manera correcta. Por eso, el Señor Jesucristo, cuando le pregunta a este hombre sobre su hijo, el padre le dice, bueno, si tú puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Si tú puedes. Y el Señor Jesucristo le dice, claro que puedo. Al que cree, todo le es posible. Pero quiero definir esta palabra de creer como confiar, como depender. Eso significa tener fe. Y probablemente para algunas personas el tener fe lo vean como, caray, ¿dónde puedo comprar fe? Voy a la farmacia, voy a la tienda de abarrotes. ¿Dónde puedo conseguir fe para tener fe? Para lograr que Dios haga lo que yo estoy decidiendo hacer. Pero este tener fe, en otra palabra más clara, significa depender de Dios. Yo diría que el Señor Jesús está diciendo, al que cree todo lo es posible, al que depende de Dios todo le es posible. Al que confía en el poder de Dios actuando en su vida, todo le es posible. De esa manera la fe encuentra un significado real. Y al final los discípulos le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y Jesús les dice, es que esta clase de demonios, hay circunstancias en nuestra vida tan complejas como los demonios que son feroces y son difíciles de expulsar de la vida de las personas. Dice que solamente se expulsan, dice en la NBI, es expulsada a fuerza de oración, o en la versión 60 con oración y ayuno. ¿Qué significa el aprender a tener una vida de oración? Significa aprender a vivir dependiendo de lo que Dios hace en nuestra vida. En una clase del discipulado número 1, se nos dice que uno de los más grandes pecados que nosotros cometemos ante Dios es la autosuficiencia. No vamos a Dios, no buscamos a Dios, no buscamos leer su palabra, no buscamos orar porque nos sentimos autosuficientes. Y para el requisito, dijo el Señor Jesucristo al inicio del Evangelio, arrepiéntanse, reconoce que tú estás lleno de autosuficiencia, arrepiéntete de vivir de esa manera y cree en el Evangelio, depende del Evangelio, depende de la obra de Cristo a tu favor. De esa manera, si tú crees que, decía al principio yo, las razones por las cuales nos oramos, si tú crees que Dios no escucha tu oración, bueno, si tú vas a través de Cristo, tu oración será escuchada. Si tú crees que Dios no puede hacer nada en esa situación complicada de tu vida, tú aprendes a depender de Dios y que el resultado sea conforme a lo que Dios quiere para tu vida. Pero si tú no estás orando por una autosuficiencia, el mensaje de esta mañana para ti es arrepiéntete. Arrepiéntete de tu autosuficiencia y ven a aprender a depender de Dios e ir ante Él, poner tu vida en sus manos y aprender a depender aún en las situaciones más sencillas, aún ante los demonios más sencillos de tu vida, y buscar que el reino de Dios se concrete en tu vida. Como el Señor Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro, venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en mi vida. Oremos. Padre, gracias por el Evangelio. Gracias por las enseñanzas de Jesús de enorme valor para nosotros. Perdónanos si hasta el día de hoy hemos pecado de autosuficientes. Hemos pecado de creer que la mayoría de las cosas en nuestra vida nosotros podemos resolverlas. No hay necesidad de ir contigo. Pero tú, como nuestro Padre amoroso, te gozas en oír nuestras oraciones. Pero tú quieres que aprendamos a depender de ti.
Así es que en esta mañana queremos disponer nuestra vida delante de ti y decirte, Señor, toma nuestra vida, toma nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, toma nuestra familia, toma nuestro trabajo, toma nuestros bienes y queremos entregarlos a ti porque queremos depender de ti. Ya sea que en nuestra vida vengan cosas favorables o desfavorables, agradables o desagradables, vengan cosas prósperas y de abundancia o vengan situaciones de enfermedad y de dolor, que en medio de cada situación podamos aprender a depender de tu voluntad para nuestra vida. Te ruego, Señor, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos y enséñanos cómo depender de ti. Gracias por tu palabra, que cada día de nuestra vida podamos seguir leyéndola y aprendiendo de ella. Oramos por una bendición para las personas que escuchan este devocional, que están en tiempos difíciles. Derrama de tu gracia, de tu misericordia en sus vidas y confirma el llamado a venir y formar parte de tu pueblo. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, nos vemos el día de mañana.